Espero que hayan podido descargar los archivos que les comenté por mail. Son, bueno, dos zip que al descomprimirlos son dos carpetas, que en este caso es Abstract Example y Column Generation, o generación de columnas. ¿Ya? En cada archivo van a encontrar extensiones .py y .mod, run, dat, los de AMPL. Y a modo de complemento, incluye una lectura del método de generación de columnas. Claramente el enfoque no es cortar una barra, como lo vio el profe, así que en este caso es recortar una tela. ¿Ya? Sirve de lectura porque tiene un ejemplo práctico y explica un poco lo que ocurre con el simplex, que en este caso el método de generación de columna, su herramienta principal es el simplex revisado, y la estrategia interesante es que genera nuevos patrones de cortes entre un problema maestro y un problema reducido. Y ahí entran los costos reducidos del problema, que nos dice de que este nuevo patrón de corte corresponde a un patrón que cumple la restricción de demanda, por decirlo así, y se puede agregar a nuestra base, a nuestra matriz de patrones, el patterns. ¿Ya? Bien, esta es la lectura. ¿Qué más comentarles? Para el certamen un poquito ya, concéntrese en Dancing Wolf. En Dancing Wolf, tanto en teórico, una descomposición teórica, lo más probable es que se enfrenten a un ejercicio numérico que diga, ya, tenemos este ejercicio numérico, aplique Dancing Wolf, entonces van a tener que hacer todas las iteraciones paso a paso. ¿Ya? Y después va a estar la descomposición teórica, nos van a entregar un modelo teórico, bien estructurado, y ese vamos a tener que emplear la formulación del problema maestro, la formulación del problema, el subproblema, y el algoritmo que lleva de por medio. Bien. Eso como comentario. ¿Ya? Y la lectura, claramente. Los problemas de lectura son a lo más 10 preguntas. Bien. Entonces, partamos por abrir los archivos del abstract.example en Spider. Espero que lo tengamos todo disponible ya. Bien. Y nos vamos acá, completito. Vale. Ahí sí. Ah, y una curiosidad, se me olvidó mencionarlo en el taller número 1. Uno puede abrir archivos .ampl, todas las extensiones de AMPL, y se logra ver bien en la consola de Spider. ¿Ya? Así que para revisar los códigos, para no tener que ir saltando tanto en AMPL y Python, se puede ver desde una misma lectura. Y otro truquito, otro tricks, es que si nosotros en la barra, las tres barritas que aparecen ahí, que son como las opciones, podemos poner split, separar horizontalmente. Bueno, sí, no se me queda pegado mi Spider. Y nos muestra dos ventanas de código. Entonces, si queremos trabajar simultáneamente con dos archivos sin tener que ir saltando entre ventana y ventana, podemos duplicar esto y trabajar de forma independiente cada uno de ellos. Ya puede ser muy útil. Bien, close. Entonces, lo primero que vamos a revisar es qué significa un modelo abstracto. Ya acá hay dos ejemplos del abstract model, y hay un abstract, o sea, un data en Python, y otro en .dat, que aquí viene lo interesante. El primer abstract que vamos a revisar, que está acá, la diferencia más grande entre el concrete y el abstract es que nosotros no definimos en el concreto, en el modelo concreto, los parámetros, sino que simplemente los definimos en otro archivo, en el mismo código, y los llamamos, como sea una lista, como sea un diccionario, como sea una tupla, sin tener que definirlos. ¿Ya? Entonces, el modelo abstracto necesita definir esos parámetros conjuntos, ¿ya? Que sí se hace en lo que es AMPL, todas las cosas que hemos trabajado en AMPL. Un segundito, generación de columna. Bueno, sí definimos lo que es cada parámetro, cada conjunto. Entonces, para poder hacer el símil, AMPL trabaja en puros modelos abstractos, ¿ya? Y también puede, en concreto, uno puede simplemente escribir los parámetros como número y listo, voilà. Ahí tendríamos un modelo concreto. Bien, entonces, el modelo abstracto en PyOmo necesitamos definir todos los parámetros involucrados en el modelo, todos los conjuntos involucrados. ¿Y cómo los vamos a hacer? Este es un ejemplo sacado de internet, pues es súper sencillo. Definimos nuestro modelo,
definimos los conjuntos asociados a nuestro modelo, N y M, los parámetros, que son 3, A, B y C, y la variable X, ¿ya? Antes de seguir comentando, vamos a revisar un poco lo que es el data de nuestro problema. Tenemos M y N, una lista, C es un diccionario, A y C también, y con esto se tienen que decir, si es que nosotros usamos una extensión .py como data, necesitamos decirle al modelo abstracto de dónde viene esa data. Por ejemplo, nosotros acá estamos avisándole a este conjunto, a través del comando inicializar, que proviene desde n. Es decir, que nuestro modelo n, nuestro conjunto, proviene desde la variable n que definimos en algún momento dentro del código. Lo mismo para m. Ahora, para los parámetros, nosotros también tenemos que identificar en qué conjunto se va a mover, y también le vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que comience o que tenga estos valores asociados a esta variable. Y así lo hacemos para los demás parámetros. Dentro de las variables es lo mismo que en el modelo concreto, y ya estaría. Esa es la gran diferencia de momento. Luego nosotros tenemos que definir las restricciones, como lo hemos hecho antes, o sea, la función objetivo y las restricciones asociadas. En este caso tenemos la función objetivo, que es la sumatoria del costo por una variable X, supongamos, y después tenemos la restricción asociada con el parámetro A y la variable X. Y acá siempre y cuando sea mayor o igual que el parámetro B. ¿Tendrá algún contexto el problema? Sí, pero no lo vamos a detallar tanto. Le decimos a nuestro modelo que le asocie nuestra función objetivo y además que nos asocie nuestra restricción. Vamos a simplificar todo el código y vamos a incluir lo que es el solucionador, que vamos a hacer de solver Gurobi. Y, esto es lo importante, en el modelo concreto nosotros no generamos algo que se llama instancia, ¿ya? Lo que nosotros necesitamos hacer en el abstract model es decirle, genérate, así como, oye, toma tu data que te indiqué en un principio, toma el modelo y genérame una instancia. Entonces tenemos una instancia única, cerrada, ¿ya? Y esta la llamamos instancia. Luego, los resultados los resolvemos y le decimos que tiene que resolver dicha instancia. Si nosotros le decimos que resuelva el modelo a secas, nos va a decir, oye, no tengo parámetros, no tengo nada. Es como un modelo pasivo. Y se resuelve. Entonces ejecutamos todo esto. Bueno, primera vez que abro Spider, así que está andando medio lenteja. Y nos arroja el resultado. Ya lo único que le pedí que me mostrara es este resultado. Bien. ¿Qué pasaría ahora si decimos que existe otro tipo de abstract? O sea, dentro del mismo contexto. Solamente que depende cómo lo veamos. El otro abstract, que vendría siendo el ejemplo 2, lo que hacemos ahora no es decirle a nuestros parámetros de dónde vienen originalmente dichos valores. En este caso, el conjunto no se le dice de dónde vienen, los parámetros tampoco, no está el comando inicializar, ¿ya? Pero todo lo demás se mantiene igual. ¿Qué es lo que ocurre ahora? En la instancia que nosotros creamos, nosotros le vamos a decir, ¿sabes qué? A los parámetros declarados un poco más arriba, asóciale este data. Pero este data está en versión en ADPL, en la escritura ADPL. Si nos revisamos ese punto .dat, que lo vimos por acá, está representado como nosotros alguna vez aprendimos en ADPL, y lo usamos ahora para el curso. Y si ejecutamos esto, se corre y obtenemos el resultado. Esa es la gran diferenciación entre los modelos abstractos. Tenemos, por decirlo así, un submodelo abstracto que proviene de una data, que nosotros le decimos ahí que este conjunto, este parámetro, proviene de este lado. O bien tomamos un data genérico, como lo hacemos en ADPL, y le decimos, ¿sabes qué? A este modelo, ojo, aquí se ingresa el nombre del modelo que nosotros estamos trabajando. Y le decimos, ¿sabes qué? Asóciame a este data que viene del punto data. ¿Ya? Esas son las novedades del Abstract Model. Bien, algo interesante que sí les quiero mencionar, que les puede ser de mucha ayuda en algún futuro, es intentar ver este modelo en la memoria de Payom, por decir algo, no sé si será lo correcto decir memoria. Por ejemplo, si uno ingresa lo que es la instancia.pprint, lo que nos va a mostrar la salida del código son los conjuntos involucrados. Acá se confunde un poco, agrega el índice del parámetro A como un conjunto y hace todas las combinaciones de los I como J. Los parámetros declarados
de nuestro modelo, las variables declaradas y claramente su naturaleza. El objetivo de nuestro problema, que está representado aquí, las restricciones de nuestro modelo, que está representado acá. Y bien, todas las cosas que hicimos para poder declarar todo esto. La suma de todas las cosas que nos está mostrando nos da lo que es 9, ya como 9 informaciones para el modelo. ¿Por qué muestro esto? Porque Dancing Wolf necesita estar muy atento a cómo se construye el modelo. Entonces esto de acá, para mitigar errores, mitigar dudas con respecto a lo que uno está escribiendo en Payomo, sirve harto. Bien. Ah, y otra cosa, esta cosa del Valve, vamos a cambiarlo un poco. Está un poquito ya obsoleto. Instance.of y paréntesis. Ahí reducimos el escrito del Valve y toda esa cuestión de ahí. Ya nos queda un poquito más corto y más bonito. Ya lo voy a cambiar al otro lado. Ya, bien. Y una última cosa, como nuevo comentario. Este t igual false, lo que hace es como todo lo que está haciendo Gurobi por detrás, lo muestra. Ya le vamos a poner true, verdadero, para ver qué nos muestra. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos muestra ese cambio de booleano, de falso a verdadero? Es que nos muestra las cosas que están involucradas en el modelo, la versión de nuestro modelo, y algunas operaciones que hace. Por ejemplo, el presolve del Gurobi, de versión Payomo, decide eliminar una fila y una columna porque lo encuentra irrelevante. Ya el tiempo de resolución, que es 0, y el tiempo que le toma a resolver el problema, ya que en este caso es prácticamente 0. ¿Ya? Y el valor objetivo, ¿no? En este caso, esta información yo la encuentro en lo personal un poco irrelevante cuando sabemos que escribimos bien el modelo. ¿Ya? Hay veces de que este valor es muy, o sea, esta información es valiosa porque puede decir, ¿sabes qué? Existen errores en tal lado o en algunas cosas que ingresamos pueden estar erróneas. Ya que lo vamos a discutir un poco en Dancing Wolf, una curiosidad muy interesante que me pillé de programa. De momento, ¿cómo vamos con lo que es el abstract y o sea, la diferenciación en general del concrete y el abstract model? Todo claro por mi parte. Somos poquitos, así que anímense a hablar un poco. ¿Ya? Bien, entonces... ¿Qué realizamos estos cálculos? ¿Cómo? Sí, con la Repítelo de nuevo, por favor. Que en fin estábamos realizando esta diferenciación de estos dos modelos. Ah, O el abstracto. Lo siento, perdón. Te escucho. ¿En qué fin estábamos realizando en la comparación de los modelos abstractos y los concretos? Ah, ya la diferenciación es que más adelante, para nosotros trabajar con descomposición, en particular pensando en vendors, es mucho más cómodo trabajar con el abstract model, por la idea de que uno puede ir modificando los data muy rápidamente. ¿Ya? Después en vendors, uno puede establecer los data, los puntos .dat, e ir jugando. Uno crea instancias, por ejemplo, tenemos el data de un problema, pero distinto, 10 datas distintos. Entonces lo único que hacemos es como un for, por decirlo así, y guardamos una lista de las instancias y se resuelve así. Ya es como esa simpleza. Ahora, ahora ustedes, dentro de las tareas y las actividades que van a tener más adelante, están a libre disposición si es con concrete o abstract, ¿ya? Pero si en vendors tiene que ser en abstract, y en Dancing Wolf va a depender si mañana logro sacar un concrete model, porque el abstract ya lo tengo listo. El concrete no me he sentado a hacerlo. ¿Ya? Eso, más que todo. Bien, vamos a cerrar todo lo que son los ejemplos del abstract y nos vamos a ir a los códigos de generación de columnas, que en este caso son dos, son 1 y 2. Uno porque está diseñado para el concrete model y otro está diseñado para el abstract model. Y vamos a ver alguna diferencia, en este caso no es tan grande la diferencia, pero sí en la lógica en cómo se construye el modelo. ¿Ya? Les pregunto a ustedes, que tuvieron la clase recientemente de generación de columnas, ¿qué entendieron por generación de columnas? ¿Qué fue lo que les causó curiosidad? ¿Entendieron?
de este modelito. Ya, estamos. ¿Alguno que se motive? Al menos yo lo encontré, ¿cómo decirlo? El que encontré bueno fue cuando se resolvía, cuando uno le iba agregando, ¿cómo se llama esto? Distintos ¿Columnas? patrones en base a los costos reducidos. Súper. Esa es la idea. Eso era lo bacán. Es que, Pero aún me enredo un poco cómo en base al costo reducido uno obtenía el patrón que quería entrar a la base. ya, lo que se busca, mira, por ejemplo, no sé si estuviste cuando comenté que dentro de la carpeta de generación de columnas les dejé una lectura, como un caso práctico de generación de columnas asociado a un patrón de corte de, no sé, telas, por decir algo. Y da un ejemplo teórico de cómo construye el problema maestro y el subproblema a través de los costos reducidos y cómo se involucra el simplex o el simplex revisado para obtener esas nuevas patrones de corte. ¿Ya? Lo que se busca a grandes rasgos, en estricto rigor, es que se genera un problema maestro y un subproblema. Lo que se quiere hacer con el subproblema es que este nos dé todas las posibles patrones de cortes que cumplan con el problema maestro, que cumplan como la factibilidad de cumplimiento de demanda. Lo que está haciendo es, a medida que itera con los costos reducidos, es encontrar un nuevo patrón. Ya lo complejo de esto está en entender un poco en cómo se construye este concepto de precio sombra o costo reducido, en estricto rigor, y nos da la oportunidad de encontrar estos patrones. Acá lo que se está minimizando es nuestro parámetro A, lo que estamos buscando. Y nosotros el precio sombra lo rescatamos del problema maestro. Entonces, con esa comunicación entre el problema maestro y el subproblema, podemos ir generando nuevos patrones de corte. ¿Ya? Es engorrosa la idea a primera vista, ¿ya? Pero la elegancia que tiene es que tú le das unos pequeños patrones de cortes y te va generando todas las combinaciones posibles en vez de uno a mano y decir ya, si junto un corte de 2, otro de 3, otro de 3, ya tengo 9, o sea 8, que es menos que 10, pensando que tenemos un largo de 10. Lo genera solo. Y con la particularidad que asegura de que sean óptimos los cortes. Como a modo de instruirlo un poquito más, otro de los tesistas del profesor Gabriel Zamora hizo un problema de zonificación, si no me equivoco, a través de generación de columnas, un paper que salió este año. Muy bueno. Así es que se motivan en la lectura de optimización para poder leerlo. Bien. Entonces, vamos a hacer en primera instancia una lectura breve del código en AEPL. Vamos a partir por el DAT, que es muy sencillo. Tenemos que el largo del rollo es de 110. Tenemos que los patrones de corte son estos, los disponibles, por decirlo así. Es como que cada máquina tiene un patrón de corte, o no sé. Y la demanda de según cada corte que nos están pidiendo. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el punto mod. Y el punto mod, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece en primera instancia lo que es el problema maestro, o el problema de corte, y el subproblema vendría siendo la generación de las nuevas columnas. Bien, acá tenemos involucrados los parámetros, el largo del rollo, el conjunto de los tipos de cortes, la demanda o los pedidos. El número NPAT es como el número o patrones de corte que se van generando en nuestra matriz de A, que son como todos los cortes disponibles según la combinación de ellos. Después tenemos el parámetro NBR, que acumula los cortes y según los tipos de corte y las columnas que tienen, las combinaciones que tienen ellos. Después nuestra variable de decisión, que son como cuántos cortes hacer según el tipo. ¿Y qué queremos hacer con el problema maestro? Es reducir los cortes hechos a la pieza para satisfacer la demanda. Bien. Luego tenemos el subproblema, que vendría siendo el que nos ayuda a encontrar los patrones de corte.
tenemos un parámetro que es price, que proviene del precio sombra del problema maestro, la variable use, que está asociada al subproblema, que vendría siendo como el A del... Ahí lo cerré. Que tiene el modelo del profe en su presentación. Y acá tenemos en la función objetivo el costo reducido, y en las restricciones que no supere ese patrón de corte el largo del tronco o de la cosa que se quiere cortar. Bien, después tenemos lo que es el punto run, que aquí se viene interesante. Bien, tenemos el solver asociado. Si no me equivoco, era Simplex que está al principio, no me acuerdo. Y lo puse Kurobi para que mantuviéramos la identidad entre Payomo y AMPL. Cargamos nuestro modelo, cargamos nuestro data. Y aquí importante, se define el problema de corte y el problema de generación de patrones, o el problema maestro y el subproblema, diciéndole, ¿sabes qué? Tu variable es cat, tu función objetivo es number y tu restricción es field. Y además le vamos a exigir, o le vamos a pedir a nuestro solucionador que relaje la integralidad de las variables, es decir, que ahora son reales, y vamos a exigirle que no realice un presolve. Luego el problema de los patrones o el subproblema es la variable use, el costo reducido o el reduced cost, y la restricción que no supere el límite del largo. No le vamos a pedir que relaje el problema, pero sí le vamos a decir que haga un presolve antes de solucionarlo como tal. Y le decimos al npath, al número de patrones, que parte con 0. Luego tenemos un for según todos los cortes disponibles que hay. ¿Para qué? Para generar el número de cortes, ampliar nuestra matriz de patrones, y este matriz de patrones es exclusiva, ya según, por ejemplo, este dato. Para el 20 entre 110 son 5,5 cortes, entonces va a ir guardando esa información, pero siempre y cuando va a considerar el entero inferior, una función piso, ¿ya? Floor. Luego tenemos ya lo que es el código o el algoritmo de generación de columnas, que parte con resolver el problema de cortes, va a rescatar los duales de la restricción de demanda, asociándolos al parámetro price, que va a ir conectado al subproblema. ¿Ya? Esto lo asocia. Del problema maestro, le regala al subproblema la información de los duales a través del parámetro price. Luego resolvemos lo que es el problema de patrones y tenemos una condición. Si el costo reducido es negativo, significa que es viable ese patrón, y lo que hacemos es que incluimos un +1 a nuestro número de patrones y le asignamos una nueva columna a nuestra matriz de patrones de cortes, ya según nuestra variable use. Bien, y en caso contrario que el costo reducido sea positivo, significa que el código terminó, porque ya no hay nada mejor que pueda entrar a las bases, y aquí sale del repeat o del while. Bien, después muestra lo que es la matriz de patrones de cortes, después la variable de cortes, y finalmente, la última parte del código, es resolver nuevamente el problema, devolviéndole la integralidad a las variables, y ya está. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correrlo rápidamente, y vamos a discutir algo del código de acá. Espero que lo hayan visto. Creo que tuvieron una actividad similar en clase. Ya, interesante de este código es que a medida que va iterando, va encontrando mejores soluciones a la cantidad de cortes, recordando que se obvia la integralidad del problema maestro, en donde partimos con 52,1 cortes y terminamos con 47. ¿Ya? Y acá dentro del código se logra observar también de que existe mejoras dentro del código y después se detiene. Por ejemplo, nosotros partimos con 52, 48.6 y pasamos por 47, pero el problema dice, ¿qué pasaría si vuelvo a resolver? Llevo un 46.25, pero con un pequeño problema. ¿Dónde está? Ahí, no lo muestra. Que para el 46.5 el costo reducido es 0. O sea, es positivo, significa que esa nueva actualización hasta ahí se detiene. Y vuelve a solucionar el problema, recuperando la integralidad. Por otro lado, por decir que este 46,25 sube un poco,
ajustándose a la integralidad del problema. ¿Ya? Por ejemplo, si notan acá, este vendría siendo antes que resuelva con integralidad y ajusta aquellos cortes a su entero más próximo. ¿Ya? Acorde al problema. Bien. Y esto vendría siendo en AMPL. Recalco la elegancia que tiene AMPL, porque acá no hay que jugar con decirle, oye, refréscame esta actualización. Por ejemplo, aquí, en este tipo de cosas, vamos a tener problemas con Payomo. Se resuelve, se puede hacer. ¿Ya? Eso es lo novedoso de ahora. Con esto listo, nos vamos a saltar a lo que es Payomo y vamos a ver qué ocurre con todo esto. Bien, entonces, estamos acá. Y vamos a hablar sobre el Concrete Model primero y después vamos a hablar del Abstract Model. Para el Concrete Model de generación de columnas, vamos a llamar nuestros módulos necesarios para abordar el problema. Y lo interesante es que el data no lo llamamos de otro lado, sino que lo incluimos directamente en el código y lo utilizamos. ¿Ya? No hay que traerlo de otro lado. Bien, entonces definimos el largo del rollo, los tipos de corte y la demanda según el tipo de corte. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar nuestro modelo de cut, de corte, que está asociado acá en el punto run, el cutting 0p, y vamos a llamarlo. Le asociamos el mismo nombre, le decimos, ¿sabes qué? A este modelo quiero obtener los duales en un futuro, así que le decimos suffix. Como estamos trabajando en un concrete model, yo aquí me intenté apoyar de inmediato con la idea del abstract model, y vamos a definir los parámetros, ¿ya? Para que el cambio no sea tan brusco entre el concrete y el abstract. Entonces, definimos el parámetro del largo del rollo, los tipos de cortes, la demanda y los patrones. Bien. Este conjunto de patrones, haciendo la similitud con AMPL, se genera en el punto run, en el código. Bien, en este caso no le estamos diciendo en dónde se inicializa o dónde proviene la información de ese conjunto. En cambio, los demás anteriores sí. Le decimos, ¿sabes qué? Ven de esta variable definida un poco más arriba, estos conjuntos también, y la demanda también. Ya le decimos de dónde viene. El npat, o el número de patrones, lo definimos como una variable, valor 0, y nuestra matriz NBR, que acumula los patrones de corte, y las columnas. Y acá el mismo procedimiento que teníamos en el punto run, se ve reflejado en el Payomo. Bien, lo interesante acá es que el npat, como es una variable propia de Python, no la sumamos nomás, sin ningún problema. En cambio, el conjunto de patrones, tenemos que agregarlo a ese conjunto. Ya acá la simpleza de... ¿Dónde está? La simpleza de AMPL es que uno lo define aquí, sencillo. Sabes que este conjunto viene desde 1 hasta el número de patrones. En cambio, en Payomo nosotros tenemos que agregarlos. Ya Payomo no es tan inteligente de, si aumenta el npat, actualice el patterns. Ya existe una forma de actualizar el patterns desde otro punto de vista, pero lo vamos a ver con Dancing Wolf. Bien, entonces hasta acá no debería haber un problema. Luego, algo que no está definido acá, que vendría siendo el parámetro NBR, que está aquí. Para poder definirlo, hay que este diccionario crearlo antes de que se defina el parámetro, porque lo va a tomar como una data vacía, y si la data está vacía, nos va a arrojar puro cero en la estructuración del modelo. Es ahí el desafío que tiene Payomo. Bien. Ahora, para incluir este parámetro NBR, existen dos formas. Siguiendo el espíritu del definir una función, definimos una función que es data NBR, que depende del modelo, y el parámetro y de los subíndices I, J. Y nos devuelve el valor de ese diccionario en I, J. Y le decimos, ¿sabes qué? Para incluir ese parámetro, le ponemos inicializar esta función de acá. Y algo mucho más sencillo es que llamemos directamente el diccionario que creamos anteriormente, a través de este código. ¿Ya? Ahora, algo que no mencioné, no, acá no. Algo que tengo que mencionar es que este parámetro NBR, no así en AMPL, va creciendo. Esta matriz
a medida que se van iterando, se van generando nuevas columnas, entonces significa que se va modificando. Entonces le vamos a decir que este parámetro es mutable, es decir, que puede ir mejorando o puede ir cambiando a medida que se avanza en el código. Entonces le decimos, ¿sabes que este parámetro se puede modificar en un futuro? Sí. Ya si uno omite este código, se asume que ese parámetro es absoluto, que no puede cambiar. ¿Ya? Bien. Entonces, continuando con el modelo, definimos lo que es nuestra variable de corte, que depende de los patrones, y es no negativa en los enteros. Bien. Continuando con el modelo, definimos lo que es nuestra función objetivo del número de cortes, minimizarlo, y nos devuelve la suma de esa suma de quits. Después la restricción de fill, que cumplamos con las órdenes que nos estamos enfrentando, y recordar que tenemos que agregar ese objetivo a nuestro modelo, y esa restricción a nuestro modelo. ¿Bien? Se escucha ese ruido de viento, ¿cierto? ¿O no? Un poco, pero no molesta. Ya. Al menos yo no escuchan. Súper. Bien. Entonces, ya tenemos listo nuestro modelo de corte, nuestro problema maestro. Lo que sigue ahora vendría siendo el modelo de subproblema. Ya, importante acá. El Model C está pensado para el modelo de corte, y para los patrones generados, o el modelo subproblema, le vamos a llamar Model PG, patrones generados. Un concrete model también, y le asignamos un nombre. En este caso, aquí hay que ser un poquito cuidadosos. Este modelo depende del largo del rollo. El tema es que el largo del rollo lo definimos para el Model C, que es exclusivo para el Model C. Pero como lo requiere el PG, la generación de patrones, tenemos que volver a definirlo. Es aquí un poco lo poco elegante que tiene Payomo en comparación a AEPL, que al definirlo ya está listo. No decimos de dónde proviene o quién se asocia, nada de eso. ¿Ya? Bien. Tenemos el conjunto width, que también lo necesita, el largo del rollo, y el parámetro price, que es el precio sombra que proviene del problema maestro. La variable, que es use, sus conjuntos y su naturaleza. Definimos lo que es el costo reducido, y definimos también lo que estos patrones no superen el largo de nuestro objeto a cortar. Incluimos dicha restricción y dicha función objetivo en nuestro modelo PG, y ya está listo. Hasta acá vendría siendo el punto DAT y el punto MOD, que es un poquito más extenso. Bien. Ahora, vamos a avanzar lo que es el punto RAN. El punto RAN vendría siendo todo el código asociado al algoritmo, y algo que comentar nuevamente, externalizamos la generación del NBR. Lo dejamos al principio del código, ¿ya? Porque si lo definimos después, va a generar un problema en la construcción del modelo en Python, no así en AWP. Bien, entonces hasta esta parte está ok. Gran parte de esto está listo, lo que nos faltaría es hacia abajo. Y por otro lado, esta parte de asociar los problemas según las cosas que dan en el punto mod ya se hizo también. Ya en esta diferenciación entre el Model C y el Model PG se tiene esa parte de separar los problemas, que aquí no se separa tanto, sino que se construye uno para cada uno. Bien. Entonces, vamos a lo que es algo particular del solver. Vamos a llamar OptiC, que va a estar asociado al problema de cortes, o al problema maestro, y le vamos a decir, ¿sabes qué? No quiero que me hagas un presolve, y quiero que me relajes la integralidad de las variables. Y para el patrón de corte, siguiendo la sugerencia del punto RAN, le decimos, ¿sabes qué? Hazme un presolve moderado. Este es como un presolve suave. ¿Ya? Si uno le coloca el presolve igual 2, es un presolve agresivo, ya que ofrece mejores soluciones en un tiempo más rápido. Bien, tenemos eso. ¿Por qué no se agrega la relajación de la integralidad? Porque por defecto ya la variable del modelo PG es de naturaleza entera, ¿ya? Así que no lo incluimos. Ahora vamos a hablar sobre el código de generación de columnas, que es todo esto. En cambio en AWPL es un poquito más corto. Es todo esto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el punto RAN en AWPL? Resuelve el problema de cortes. En este caso le vamos a decir, ¿sabes qué? Tú lo que resuelvas, lo resguardas en result C,
y proviene del modelo C, ya que es el modelo de corte, que nos muestre el valor de la función objetivo, que estaría... no, acá lo muestra por defecto, ¿ya? Y haga la asociación, aquí es lo importante, for en todos los tipos de corte, que en este caso vendría siendo el LED en AMPL, y le asocia los duales al parámetro de precio sombra que tiene su problema. Bien, y acá nos muestra esa modificación o esa incorporación. Luego resolvemos lo que vendría siendo el subproblema o la generación de patrones, que está acá, result PG, el opti diseñado para PG, y el modelo de generación de patrones. Bien, mostramos el valor de la función objetivo, que en este caso tiene el nombre de reduce cost en ambos lados, tanto como la función, como la asignación del objetivo. Bien. Ahora, si el costo reducido es negativo, significa que ese patrón encontrado es bueno. Entonces, se encontró un patrón más, le sumamos 1 al npat, le sumamos al patterns un nuevo patrón de corte, y le asignamos a una nueva columna, el NBR, en lo que vendría siendo el A, o el use del subproblema. Ya este app se lo voy a sacar porque ya no es necesario. Tenía problema en una duda, en un valor negativo que no entendía por qué. Bien, esto acá lo voy a obviar un poquito, por un segundo. Y ya estaríamos. En caso contrario, que el precio sombra fuese positivo, se termina el algoritmo, significa que encontramos todos los patrones de corte óptimos, y estamos dispuestos a volver a resolver el problema maestro con esta nueva información de cortes, y mostrar los resultados, que vendría siendo solve el modelo CUT. ¿Ya? Generamos un nuevo OPT, un solver limpio, sin modificaciones en algunas opciones, guardamos, sobreescribimos los resultados en result C con esta nueva solución. Y ejecutamos el código. Muestra la función objetivo y nuestra matriz de patrones y cortes. Bien. Este vendría siendo el código, muy similar a lo que es en AMPL. Lo que sí, voy a ejecutarlo para que veamos los resultados, y vamos a comentar la parte que dejé pendiente. ¿Ya? Como tips, para los que trabajan en Python, uno usa el comando clear y se limpia la consola. ¿Ya? Vamos a ejecutar el código. Se me perdió acá acá. Lo ejecutamos y empieza todo el proceso iterativo. En que si revisamos, tenemos el número de cortes, que son 47, y nuestra matriz de cortes. Ya no lo muestra tan hermoso como en AMPL. Hay que hacer ese trabajo en pandas para estructurarlo, o otra forma de mostrarlos. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Yes. Porque dije, tengamos una pequeña pausa. Acá hay unos comandos que no son propios de AMPL, ¿ya? Que vendría siendo reconstruir y agregar una expresión. ¿Qué es cada uno? El model C refuel corresponde a la restricción de cumplimiento de demanda del problema maestro, que está acá. Aquí nosotros tenemos un pequeño problema en Payomo, es que este conjunto C de patterns, de patrones, va aumentando a medida que iteramos. Cada vez que se cumple el costo reducido negativo, agregamos un nuevo patrón de corte, y el conjunto de número de cortes disponibles, o combinaciones, aumenta. El problema es que Payomo en Concrete, y tanto en Abstract, no tiene, como por decirlo así, la inteligencia de decir, ¿sabes qué? Este conjunto se vio modificado, por lo que tengo que volver a expresar esta suma, representando más patrones, más suma, una sumatoria más completa. Entonces, este comando reconstruct, lo que hace es, oye, ¿sabéis que esa restricción que está ahí, vuélvemela a agregar, o actualízamela? ¿Ya? Pero este reconstruct solamente sirve en conjuntos, parámetros, variables, conjuntos, parámetros, variables y restricciones. No así la función objetivo. Es ahí el problema. Con eso, acá lo que estamos haciendo con el model CNumber, que esta es la función objetivo del problema maestro, es agregarle una suma. ¿Por qué le agregamos la suma? La función objetivo
del problema maestro consta en reducir el número de cortes según el patrón. Bien, entonces, como este conjunto patterns crece, evoluciona a medida que avanza el algoritmo, esta suma debería ir creciendo también a medida que ese conjunto aumenta. El problema es que no lo hace, no lo genera. Entonces, para subsanar ese problema, le sumamos esa nueva variable. Como sabemos que lo único que se agrega a esa función objetivo es una nueva suma, se le agregamos término a término. ¿Ya? En Dancing Wolf vamos a tener que mostrar otra variante de esto. Bien, entonces, significa que con esto le agregamos una nueva variable, que no lo hace solo Payomo, pero sí lo hace AMPL. Acá en ningún momento se le dice, oye, actualízame la función objetivo, sino que lo hace solito, y esa es la elegancia que tenía AMPL. Y es que es cuando yo pongo a pensar de que esos 35 años en el mercado ayudaron harto para este elegante programa. Pero es quisquilloso, todos sabemos que si nos equivocamos en un punto y coma, empieza a llorar. Bien, entonces, ya se ejecutó esto, creo que nos reseteó las variables, si no me equivoco, model c.pprint. Vamos a ver, ya, no, borré todo. Vamos a ejecutar todo esto y vamos a mostrar en particular la función numbers. Number creo que es number.pprint. En la consola lo que nos devuelve, si nos damos cuenta, es la sumatoria correcta de las variables a medida que se van agregando nuevos patrones de corte. ¿Qué pasaría ahora si nosotros borramos estos dos códigos? Vamos a mostrar también rfill. modelc.rfill.pprint. Ya, aquí un poquito más grande la expresión. Voy a intentar moverlo hacia el lado y reducir un poquito el texto. Bien. Si nos damos cuenta acá, la multiplicación entre el NBR y los patrones de corte se ve extendida, porque en un principio contamos con 5 patrones de corte. Y a medida que se iteraba, se agregaron 3 más. Entonces la restricción efectivamente se fue reestructurando, reconstruyendo, a medida que avanza la iteración. Voy a borrar esto, vamos a guardarlo, y vamos a ejecutar el código. Y nos vamos a quedar en un bucle. No converge. Si le damos stop a la fuerza con el cuadradito rojo, detuvimos el problema y revisemos qué pasó con esa función objetivo y esa restricción sin esos dos comandos. Tenemos number acá y nos damos cuenta que se quedó estancado con los primeros 5 patrones de corte que se definieron acá arriba con el add.patterns, acá arriba. Se quedó ahí, se quedó con esa información disponible. No fue lo suficientemente inteligente, comillas, de decir, ¿sabes qué? Tengo que ir actualizándome. Tengo un nuevo conjunto, me voy a ir actualizando. No lo hace. Ya, no lo intenté sin definirlo como un parámetro. Voy a intentarlo. No hoy día. Ya tengo que hacer el de Dancing Wolf. Y bien, ¿qué pasará ahora con la restricción? ¿Pasará lo mismo? Entonces nos vamos a la restricción de cumplimiento de demanda y nos damos cuenta que se quedó estancada efectivamente en los 5 patrones de corte. Por eso a medida que iba iterando el algoritmo en el while, no convergía, no encontraba una solución distinta o ante el modelo. Siempre era el mismo modelo, nunca crecía, a medida que se agregaban los nuevos patrones de corte. No obstante, no me acuerdo bien, model c.nbr, creo que el NBR sí crece. Oye, me agregó 15 patrones de corte, o sea, 10 más de lo que teníamos. Pero no aportó esos cortes, como que no me están aportando mucho, porque no se está actualizando la función objetivo y la restricción. Es como que crea los patrones del subproblema, pero no los pone después en el maestro, no actualiza el maestro. Exacto. Entonces, vamos a volver, vamos a apretar control Z para recuperar esto, y corremos de nuevo, y voilà, se tiene. Ya, este es la gran diferencia. Bueno, me estuve pegando varios cabezazos porque no ocurría. Yo tenía lo mismo. Sin ese código, esas últimas 2 líneas, no lo tenía. Y yo decía, ya, tengo lo mismo que en ADPL, pero no me está corriendo. Y tuve que, bueno, darme vuelta el libro de Payomo, los primeros 8 capítulos, revisándolo rápidamente, a ver si encontré así como un refresh, punto refresh, punto actualizar, punto F5 o algo. Y no tuve suerte.
dentro de los foros disponibles en internet, varios tienen la misma pregunta sin mucha respuesta. Entonces, este vendría siendo una solución parche de momento. Ya espero que en algún futuro esto mejore y tenga la misma inteligencia que MPL. Bien. Y eso, estaríamos con lo que es el código de generación de columnas en Abstract Model. Ojo, este Abstract Model es como, o sea, Concrete Model, perdón, Concrete Model. Este es un Concrete Model con sabor a Abstract, ya por el hecho de que definimos los parámetros, definimos los conjuntos. Y me voy a la tarea, no hoy día, tampoco mañana, de ver qué pasa si trabajo con esto nomás. Y me defino los diccionarios y una lista para el patterns. Y ver si ahí se actualiza. Ya, si tengo novedades, se les informo y tenemos la misma elegancia que MP. Bien, la pregunta ahora será, ¿qué diferencias hay entre este concrete con sabor a abstract con un modelo abstracto? Ya aquí voy a hacer un split para compararlos. Split. Bien, en el lado izquierdo vamos a tener el código nuevo, el CUT2, y aquí el CUT1. Bien. Esta generación de columnas desde un punto de vista de Abstract Model, ¿cuánto nos queda media hora? No. Es que nosotros este patrón de patterns que nosotros teníamos en el Concrete Model, lo creamos como lista. Tenemos que crearlo como lista. ¿Por qué? La parte en que nosotros generamos la matriz de NBR, le vamos a agregar a esta lista de patterns los números de patrones de cortes que antes nosotros lo hacíamos desde un punto de vista de conjunto. ¿Ya? Aquí lo importante. Model C.patterns, que proviene del Model C, y le estamos agregando a ese conjunto. En cambio, en el Abstract Model, yo estoy generando una lista. ¿Ya? Y todo lo demás, común y corriente. ¿Qué es lo que ocurre con esa lista? Acá está el Abstract Model, por si acaso. Esa lista se creó antes de decirle, ¿sabes qué? Este conjunto de patterns proviene de esta lista. ¿Ya? No así definido acá. ¿Ya? ¿Por qué decidí hacerlo de esta forma en el abstract? El abstract no puede tener modificaciones dentro del mismo modelo. Es decir, el modelo que estamos definiendo acá, desde el punto de vista abstract, no puede recibir información numérica. No la recibe. ¿Ya? Entonces, la única parte que acá le decimos es que adjúntate este patterns, pero este pattern está vacío. No se le dijo, créate esta instancia y ahí le enlaza el data, que no lo hace por sí solo. Bien, entonces, cambiamos el abstract, cambiamos esta forma de agregar el patterns, definimos nuestro modelo de corte, que es exactamente el mismo, y ¿qué más? El subproblema es exactamente el mismo, que está acá. Y ahora sí viene la diferencia importante, antes de la ejecución del código. Nosotros vamos a generar el solver Gurobi con las modificaciones o con las opciones disponibles, y le decimos, genera una instancia asociada al modelo de corte. Acá recién se hace la asociación del modelo con la data. Y con este data de patterns ya lista antes de la ejecución del código, se asocia bien. En caso que hubiéramos mantenido el código del concrete para el abstract, hubiéramos tenido un error, que lo tuve. ¿Ya? Por algo lo estoy comentando. Generamos la instancia para el problema maestro o el modelo de corte, y también para el modelo de generación de patrones. Importancia grande. En el concrete, nosotros trabajamos directamente en el modelo. Todo el rato fue en el modelo. En cambio, en el abstract, nosotros tenemos que trabajar sobre las instancias. Es decir, nosotros al resolver el problema maestro o el problema de corte, resolvemos la instancia C, la instancia de corte. Entonces, por decirlo así, tomamos el mismo código del algoritmo de generación de columnas, y todo lo que diga model C lo cambiamos por instance C, todo lo que diga model PG lo cambiamos por instance PG. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Y bien, al resolver la última instancia,
o sea, volver a resolver el problema con los nuevos patrones de corte, lo hacemos con instance y ya está. Ejecutamos el código y voilà, misma respuesta. Diferenciación en cómo nosotros agregamos la data al problema. En este caso, la agregamos, por decirlo así, sobre la marcha, en el concrete, y en el abstract hay que ser cautelosos y hacerlo previamente, ¿ya? En el durante tenemos que ser consecuentes y decirle, ¿sabes qué? A la restricción, reconstrúyete, reconstruye, y a la expresión, a la función objetivo, incluirlo, ¿ya? Y con eso estamos. Y antes de terminar, algo muy interesante que me surgió acá, es que voy a rajarlo en el concrete para no tener tantos errores. Si yo le doy a true, a verdadero a las opciones del Groovy, cuando se resuelve, true, ocurre algo interesante. Todavía no logro responderlo en mi mente. Clear. Ejecutamos esto. Bien. Ahí está. Acá me sale la información del solver, del Groovy, y algo que me dice muy interesante, que no existe información sobre la relajación de la integralidad. Pero en esencia sí lo hizo. Es lo único que no me explico. Dentro de todo este código, de que la opción del relajar la integralidad no lo encuentra. Pero sí lo hace. Ahora, si yo elimino la integralidad de acá y vuelvo a ejecutar el código, error. Lo vuelvo a incluir, no hay error. Es algo que todavía no descubro a qué se debe, pero es interesante. Y bien, chicos, con esto, bueno, concluimos con la misión de hoy día, de revisar lo que es la comparación, entre comillas, de abstract y concrete, y la revisión del código de generación de columnas, tanto para un abstract y un concrete, ¿ya? La decisión de qué modelo escoger es a su libre disposición. Yo siento que es más cómodo trabajar con un concrete, porque no hay que estar definiendo todo, pero sí en un futuro vamos a tener que trabajar con un abstract. Ya el código de Dancing Wolf que vamos a revisar mañana está en abstract. Voy a ver si me da el tiempo hoy día para ver si lo puedo hacer en concrete, a ver si existe variante. Y me falta el código de Dancing Wolf para aquellos subproblemas por productos, que es lo que me faltaría. Y con eso estamos. Aprovecho de preguntar dudas, consultas e inquietudes de momento. No, ninguna. Hay que darle una vuelta nomás, sí. Este de aquí. Ah, y ojo, aprovechen harto el pprint. ¿Ya? Para no instance c.pprint, que muestra la información del modelo completo. ¿Ya? Esto de acá, esta es una gran diferencia que tiene AMPL con Groovy, o sea, con Payomo, que AMPL no te muestra el desglose de las restricciones o de las funciones objetivos, que aquí sí lo hace. ¿Ya? Eso vendría siendo como lo destacable. Ah, y lo otro, que podemos trabajar con un punto data. ¿Ya? En vendors, cuando lleguemos a vendors con la materia, ahí ocupamos todos los puntos data. Ya es preferiblemente trabajar en punto data porque son muchos datos. Entonces ya está el ejemplo en AMPL, entonces los tomamos y no hay mucho problema. ¿Ya? Así que eso.